Ok, ya estamos grabando. Entonces, empezamos. A ver, ahí está. En el módulo 2 manejamos los estados de automotivación. ¿Recuerdas cómo te motivas, cómo haces para seguir en este estado de tomar acciones, cómo vincular tu proyecto de valor y cómo tu identidad va a ser fundamental y va a ser un momento o un elemento o un recurso clave para que puedas llevar a cabo tu emprendimiento y puedas tenerlo cada vez con mayores certidumbres. Las actividades que te sugerí que hicieras es que utilizaras colores, paisajes, olores que te motivaran y que los tuvieras presentes, ya sea para que en el lugar donde vas a trabajar, en el lugar que los vas a tener, tengas modelos de automotivación junto con otros elementos que te ayuden a estar claro, directo y definido hacia dónde vas con tu proyecto de valor y tu personaje que se va a integrar al proyecto de valor. Dentro del módulo 2, otra de las actividades que te comenté es que definieras tu proyecto de valor, si es producto, si es servicio, si es una combinación de producto o servicio, si lo conoces lo suficientemente bien o si estás explorando la posibilidad de echar a andar tu proyecto o negocio para darlo. Entre menos conozcas, más información vas a requerir acerca de lo que estás pensando hacer y obviamente tienes que explorar, tienes que analizar a quienes ya están manejando un negocio del tipo que tú tengas en tu mente para saber cómo le están haciendo y de ahí tomar algunas ideas para poder concretizar el proyecto de valor o tu emprendimiento. Eh, También una de las cosas que te pedí es que analizaras el mercado, es decir, dentro de la zona o dentro de los elementos que vas a ocupar para poder analizar si tu proyecto es viable o la rentabilidad de tu proyecto, que hablaremos ahorita en este módulo de las rentabilidades. Es importante que analices el mercado, es decir, en la zona quién más se dedica a vender, en la zona o zonas quién más se dedica a vender esto que tú tienes en tu cabeza, quiénes serían tus clientes ideales y cómo poderlos definir para saber en qué momento se te presenta un cliente ideal y saber que es un cliente ideal o que no es un cliente ideal y que necesitas esforzarte un poco más para poder vender y ofrecer un servicio. Una vez que hayas hecho este trabajo de exploración de mercado, que definieras cuáles serían los elementos diferenciadores y eso qué es decir, por qué alguien compraría o utilizaría el servicio o producto que estás usando a diferencia de alguien más. ¿Por qué sería bueno contigo? ¿Por qué sería mejor contigo? Probablemente, inclusive si lo tienes bien definido, aunque esté un poco más caro, aunque esté, digamos, con un valor un poco más alto, ¿por qué la gente debería comprarlo contigo? Esos son los elementos diferenciadores que harán que un cliente ideal, por eso es la diferencia entre cliente ideal y cliente no ideal, vaya contigo. Es decir, te doy un ejemplo en el mercado. Todo el mundo o casi todo el mundo conoce los cafés de Starbucks y en Starbucks los cafés tienen un precio más alto que la mayoría de las cafeterías. Sin embargo, va a la gente y lo que está haciendo es comprando un, un concepto completo, es decir, no solamente está yendo a comprar el café que le sirven, sino el concepto completo del vaso donde te lo sirven, la forma en cómo te reciben, los tipos de productos que hay, el lugar, cómo está acomodado, donde vas y lo compras. Y entonces eso es lo que hace en una marca los elementos diferenciadores. En el módulo 3 vimos, continuamos con tu proyecto de valor, que fue ya definir exactamente lo que era producto o servicio, cómo arrancar tu negocio y cómo empezar a hacer el análisis de recursos que tienes. Las actividades sugeridas
que te dice que en sí esto ya es redactar tu proyecto de tu negocio, es quién va a comprar, qué necesidad hay, el mercado, como te lo comenté, definir tu cliente ideal, la competencia, precios y cantidades. Y esto lo que te hace es darte una idea en qué te vas a meter y bajo qué circunstancias podría ser un poco más exitoso el asunto. Una vez que está con eso, ya es establecer como parte número dos el plan de negocio, es decir, quiénes te van a proveer lo que haces. Si eres tu autoproveedor, es decir, vendes un servicio intelectual, pues tú eres tu propio proveedor y estás ofreciendo prácticamente lo que sería un servicio. Recursos claves. eh, eh, ¿Quién sería tu proveedor? ¿Bajo qué circunstancias está sucediendo y cómo podrías evitar que de repente por falta de un suministro tu producto o servicio no se vaya a caer? Es decir, por falta de un insumo que sea parte de tu producto y que de repente no lo encuentres en el mercado, como lo está sucediendo ahorita en muchos mercados a nivel internacional. Es decir, hay un desabasto de muchas cosas y que sería importante que tomaras en cuenta este tipo de cosas si tu producto incluye cierto tipo de abastecimiento sensible de lo que vayas a estar haciendo. La propuesta de valor en el plan de negocio es qué es lo que tú le das como elemento diferenciador a un cliente que está yendo a adquirir el producto o servicio que tú estás dando. Es decir, si compras conmigo, la experiencia que vas a tener es la calidad, la calidez con que te vamos a atender, el razonamiento de tus necesidades y el ofrecimiento del producto o servicio que cumplirá con las expectativas que tengas de acuerdo a tus necesidades. Y eso va a generar un eslogan y por lo tanto cuando tengas un argumento de venta, cada vez te va a salir mejor ese argumento de venta porque tienes una estrategia de venta, un elemento diferenciador y un aporte que hace que la gente vaya contigo y no solamente se quede como antes se hacía. Hoy los clientes, la mayoría de los clientes que están potencialmente en un mercado de compra, están buscando experiencia, están buscando no solamente adquirir el producto que están buscando. Por ejemplo, si alguien va a comprar esto y tú se lo das en la mano sin un empaque, se lo das en la mano sin una recomendación, se lo das en la mano sin explicarle, además de que está recibiendo un producto que tiene estas características, qué beneficio se va a llevar al usarlo y le dejas como un eslogan donde cualquier cosa que necesites con respecto a tu piedra mágica que te va a ayudar a anclarte con un estado positivo, déjame saberlo y vía WhatsApp nosotros te contestamos prácticamente de manera inmediata para resolverte cualquier duda. Ese tipo de cosas hacen que la persona se lleve una experiencia, que se lleve además de lo que te está comprando, una sensación de que está siendo atendido. La experiencia del cliente hoy es funcional, es decir, no solamente es personalizada, que hoy ya es más despersonalizada en muchos casos porque casi está sucediendo todo vía online y entonces se convierte en una atención mixta donde WhatsApp, donde mensajes, donde correo electrónico, donde Zoom, donde Facebook, donde Instagram, donde ahora Telegram se están convirtiendo en los elementos de comunicación que son claves para que tú tengas una mayor capacidad de abarque en el embudo de clientes que vayas a estar recibiendo. Entonces, importantísimo que sepas que hoy la experiencia con el cliente definitivamente te la recomiendo como parte, como una situación de estado mixto. En este módulo vamos a continuar con tu proyecto de valor y vamos a ver lo que es el financiamiento, es decir, de dónde vas a adquirir los recursos que van a hacer que tu proyecto o tu negocio vaya avanzando y cómo saber si tu negocio está siendo, es o va a ser rentable. Además de saber que durante el proceso de desarrollo es bien importante que continúes con la idea de que necesitas seguir explorando, mejorando,
experimentando y rediseñando tu proyecto de valor constantemente. ¿Por qué? Porque los momentos donde un proyecto de valor que tiene un solo producto o un solo servicio, tendrás clientes que si tu producto o servicio no es alimentos, no es cosas que se consumen constantemente, tendrás clientes de una sola, de un solo evento, es decir, no habrá una repetición de qué más le puedo ofrecer a un cliente que busca este tipo de cosas. Podrías diseñar, y te doy un ejemplo metafórico, solo es metafórico, podrías diseñar otro producto que te proporcionara la posibilidad de ofrecerle a alguien que busca una opción para que repitiera el evento de compra contigo. Por eso es importantísimo que explores, experimentes y rediseñes tu situación. Entonces, vamos a ver en tu proyecto de valor qué es el financiamiento. Una vez que ya lo tienes definido, es decir, una vez que has pasado por esta idea, por esto, ya decidiste, ya tienes en tu cabeza cuál es tu mercado, tienes en tu cabeza quiénes son tus clientes ideales, tienes ya escrito para dónde vas a ir, es importante que sepas que para poder hacerlo, seguramente pasaste por un análisis FODA que tienen que ver con fortalezas, que es el recuadro naranja de la parte derecha de tu pantalla y que tiene que ver con las características de ti como ser humano para poder establecerlas como las fortalezas que tienes, ya sea que tu identidad sea operativa, es decir, que te dediques a hacer operativamente lo que haces, que tengas una fortaleza de administración y que tengas una fortaleza de salud físico, emocional y mental que te lleve a sacar adelante este proyecto de valor. Las oportunidades se dan y suceden de acuerdo a las fortalezas que tengas, es decir, entre más fuerte te encuentres en un abanico de posibilidades donde cada vez requieras de menos proveeduría administrativa. ¿Qué es proveeduría? Alguien que te va a dar un servicio, es decir, alguien que te va a vender a ti administrativo, de ir y traer cosas, de hacer lo que estás haciendo. Entre menos requieras de alguien más para producir tu producto o servicio, las oportunidades que vas a tener las vas a poder visualizar más. Es decir, en algún momento los factores externos que vas a ir analizando conforme te vas a ir integrando con tus fortalezas, vas a empezar a tener una visión amplificada conforme va sucediendo tu proyecto de valor, es decir, donde te vas integrando a tu emprendimiento, donde te vas haciendo cada vez más fuerte. Las amenazas son los factores externos o inclusive factores internos que hacen que por alguna razón empieces a titubear, y no está mal titubear, el asunto es que dejes que la duda te haga que no tomes decisiones. Necesitas estar lo suficientemente fortalecido, cuadro naranja, para que las amenazas las conviertas en oportunidades y definitivamente lleves a cabo tu proyecto de valor con cierto tipo de amenazas. Debilidades. Las debilidades son los aspectos que en algún momento, aunque creas que puedes, a lo mejor ya está corriendo ya hiciste un arranque rápido de tu proyecto de valor y te estás dando cuenta que ya está arrancado y de repente estás viendo que no te alcanza el dinero para comprar estás comprando caro o de repente no hay suficiente cliente y ya tienes producto atorado y entonces te estás dando cuenta que la parte administrativa es una debilidad. Por lo tanto, tendrás que aprender y o contratar a alguien que se dedique a hacer eso mientras tú produces, mientras tú te dedicas a vender, mientras alguien más podría hacer esa labor que no estás llevando a cabo, porque a veces, digamos, en un arranque rápido de un emprendimiento, lo que sucede es que uno va y se avienta al precipicio y a veces no lleva uno paracaídas y uno va agarrando elementos de conforme van sucediendo las cosas y va preguntándole normalmente a los conocidos, normalmente a los más cercanos, normalmente a los que conoce uno y ellos les van recomendando. Te sugiero que cuando pidas alguna recomendación,
se la pidas a alguien que ya tiene negocio, se la pidas a alguien que inclusive quebró su propio negocio, que inclusive ahí va avanzando y no le ha ido tan bien como quiera, pero ellos serían los mejores consejeros, porque si le preguntas a una persona que conoces hace 40 años, pero siempre ha sido empleado, y recordando el cuadrante de Kiyosaki, no va a tener la experiencia que se adquiere cuando decides tener un negocio propio. Recuerda, una fortaleza cuando inicias un negocio propio es que si estás teniendo una entrada, se convierte en una fortaleza definitiva y que hará que tu balanza de toma de decisiones esté clara, esté sin crisis. Es que si hoy estás empleado en algún trabajo y te está dando una entrada de dinero lo suficientemente cómoda, no te salgas de ahí hasta que tu emprendimiento empiece a balancear esa entrada de dinero. Por eso vamos a hablar de financiamiento y rentabilidad. Entonces, en este análisis de FODA que se llama F de fortaleza, O de oportunidades, A de amenazas internas o externas y debilidades propias. Entonces, seguramente ya pasaste por ahí, continúa haciéndolo, continúa analizando y si tu negocio incluye a alguien más, al marido, al esposo, al amigo, a la amiga, analiza también y pídele que analice sus fodas para que sepan quién es bueno o qué qué parte en sus fortalezas les conviene hacer. A lo mejor tú eres muy operativo, es decir, haces el producto o sabes hacer la venta y el servicio y te dedicas a eso y el asociado o la socia se dedica a administrar, a hacer esto, siempre con un acuerdo contractualizado, siempre con un acuerdo por escrito, siempre con un acuerdo, así sea tu compañero o compañera de vida, por un acuerdo por escrito. Recuerda que los seres humanos somos elementos imperfectos y por lo tanto de acuerdo al cambio de necesidades vamos a tener reacciones que a veces no son deseadas. La mayoría de los problemas cuando se toma un financiamiento, que ahorita voy a seguir, por un inversionista y este inversionista no participa en el crecimiento de la empresa, la mayoría de los rompimientos tienen que ver porque el inversionista está esperando un ROI, es decir, un retorno de inversión antes de lo hablado lingüísticamente, es decir, no se quedó por escrito. Entonces, te sugiero que si tienes asociados, tienes asociadas o estás pensando en tener un recurso de financiamiento de asociación, lo hagas por escrito. Ahora, aquí en Estados Unidos hay tres tipos de forma de cómo hacer una empresa. La primera y que la mayoría de los emprendedores hace es evitar tener gastos sobre una sociedad anónima que sería como en México o una sociedad con capital variable. Aquí en Estados Unidos la primera fórmula es hacerlo de manera personal, es hacerlo con tu propio nombre y tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Sus ventajas, sobre todo cuando lo haces con a tu nombre, sin hacer una sociedad anónima o una LLC, Limited Liability Company, o una corporación, implica que al arrancar te va a proporcionar una posibilidad rápida de arranque y que te va a evitar tener gastos que probablemente a lo mejor no quieres o no necesitas en ese momento hacerlo, y lo que haces es iniciar primero con una etapa calculada y planeada para que después de que estás trabajando con tu número de registro de impuestos en el país donde te encuentres, pases a una segunda etapa que convertirá a tu empresa o a tu emprendimiento en una empresa cada vez más sólida y pasando en varias etapas. Cuando uno inicia los gastos y te registras en la mayoría de los países de los latinoamericanos, lo que hacen es dar facilidades para que inicies tu negocio y muchas veces es
una de las recomendaciones. Sin embargo, si tú quieres iniciar protegiendo tus bienes, protegiendo lo que vayas a hacer porque quieres establecer una sociedad con alguien más y quieres que esté por escrito, pues podría ser la sociedad anónima o la LLC. Entonces, esto lo hablaremos un poco más profundo en el siguiente módulo. Eh, Ahora, vamos a hablar exactamente del financiamiento. El financiamiento es el dinero con el que vas a impulsar tu negocio. Por eso te pedí que hicieras las actividades anteriores y que calcularas cuánto cuesta tu producto y en cuánto lo vas a vender, que fue la investigación de mercado que te pedí. Es decir, producir, producir el objeto que voy a producir vale solo hacerlo, es decir, comprar la piedra, la pintura, el horno, que quede brillosa y demás, tiene un costo de $2 y para venderlo en el mercado, según lo que yo investigué en mi mercado y con respecto a los clientes ideales, esto lo puedo vender en $10. Entonces, el profit, es decir, la ganancia que me va a quedar entre un producto bruto, es decir, así, que lo tengo que hacer redondito y lo tengo que poner brilloso y le tengo que pintar, me cuesta $2. Venderlo al mercado y sacarlo a un buen precio con un bonito empaque, con una tarjetita que diga que tu eslogan y tu producto y que probablemente es respetuosa del medio ambiente y demás, tiene el costo de $10 para un cliente. Entonces, el profit, es decir, la utilidad que está quedando ahí, no es que eso es lo que vas a ganar, ese es solamente la utilidad a costo de venta. Y entonces, a partir de ahí, tú puedes calcular cuántas piedras podrías comprar para ofrecer tu arranque de mercado y para eso necesitas calcular de qué tamaño es la inversión o el financiamiento que vas a necesitar para poder arrancar tu negocio. Vamos a definirlo como tal. El financiamiento es el capital económico con el que necesitas arrancar para poder tener producto o servicio disponible. Si estás ofreciendo un servicio y tu servicio es ofrecer seguros de carros, gastos médicos y demás, en realidad tu producto te cuesta a ti cero, pero necesitas estar vinculado con diferentes aseguradoras para poder ofrecer un collage de diferentes tipos de servicios para poder abastecerlo. Si tu servicio es dar masajes o peinar o pintar y demás, los insumos que utilizas para pintar el cabello, para pintar las uñas, para hacer el pastel y demás, requieren de financiamiento. Entonces, necesitas saber de dónde vas a sacar este capital. Es decir, cuando dicen, tengo unos ahorros y quiero iniciar un negocio, eso es el financiamiento. Y ese financiamiento tiene varias posibilidades, de izquierda a derecha en tu pantalla. Recursos, fuentes propias, es decir, con dinero tuyo que es de tu propiedad y que vas a aportar para sacar utilidades en algún momento. Recursos de fuentes ajenas, es decir, de alguien, de algún compañero de vida, de algún asociado, de alguien que tiene dinero y que se convenció de que tu idea es buena y él se va a convertir en un socio, pero se va a convertir en alguien al quien le debes dinero. Y tú sabes que normalmente hay un dicho entre los latinos, ¿no? Tú y yo vamos a ser socios y la amistad la vamos a dejar aparte porque tú y yo vamos a hacer negocios. A mí me parece totalmente equivocada ese fundamento. Al contrario, porque tú y yo somos amigos, porque tú y yo somos pareja, porque tú y yo tenemos un vínculo familiar, porque tú y yo nos tenemos mucha confianza, vamos a hacer negocio, no separar el vínculo que te mantiene. En el momento en que separas el vínculo, estás haciendo una promesa de traición o te están haciendo una promesa de traición porque están separando
el elemento que los está juntando. Si me sigues con esto, échame unos deditos, por favor. Es decir, tú y yo vamos a hacer negocios, pero vamos a dejar a un lado la amistad para poder ser negociantes, buenos negociantes en términos. A mí me parece que se debe incluir hacia adentro. Te lo digo metafóricamente. Haz de cuenta que estás de novio o de novia con alguien y se la están pasando tan bien que deciden casarse. Es decir, escucha, van a firmar un contrato matrimonial y antes de firmarlo dicen, no, 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 pero como ya nos vamos a hacer asociados en un matrimonio, vamos a dejar por fuera de que somos novios. Y entonces ya firmamos un contrato para ser esposos. Entonces, eso es a mí lo que me parece que está fuera de contexto cuando tú vas a recibir recurso económico de una fuente ajena. Si esa persona te dice, pero vamos a dejar la amistad atrás y demás, no le dices, la amistad, la relación, todo lo que tenemos, la vamos a incluir, pero lo vamos a poner por escrito para tenernos más confianza y saber que si en algún momento tú o yo tenemos alguna discrepancia, diferencia o duda, podemos remitirnos al contrato que firmamos para poder aclarar esa duda de manera fácil y probablemente de manera legal, sin tratando de evitar que eso dañe la relación que tú y yo tenemos. Entonces, por favor, si te vas a hacer de algún socio, siempre por escrito. Entonces, recursos de fuentes propias que te hace propietario del negocio que vas a tener y que vas a continuar haciendo aportaciones y que por lo tanto vas a recibir utilidades. Y cuando son recursos ajenos, se convierten en gente a la que le debes dinero, donde te están prestando dinero, ya sea personas o seres humanos o fuentes, bancos que te van a proporcionar créditos. Imagínate si de repente llegara alguien de algún banco y te dijera, ay, no, mira, yo soy tu amigo y trabajo en un banco y te voy a dar un dinero y pues no me tienes que firmar nada. Eso jamás va a pasar. Todas las fuentes de financiamiento te requieren un contrato. Por lo tanto, la recomendación que te estaba dando al principio de esto. Ahora, dentro del financiamiento, si ya te quedó claro, calcular precio de producción, precio de compra, precio de producto terminado y establecer un precio de venta en el mercado te va a dar un modelo de rentabilidad. ¿Y qué es ese modelo de rentabilidad? La rentabilidad es el saber si después de haber arrancado tu negocio, probablemente en los primeros 90 días, haciendo ajustes, haciendo experimentos, haciendo exploración, haciendo muchas cosas, te va a quedar claro que en términos de direccionamiento hacia poder eh, saber si esto está siendo rentable, es que hagas sumas y restas en términos de cuánto me costó, en cuánto lo estoy vendiendo, multiplicado por las ventas que he tenido, menos todos los gastos que tendría que ver con materiales, mano de obra, renta, tu sueldo, servicios que hayas contratado. Y a partir de ahí, restando esto, si te queda dinero por arriba del 20% de lo que invertiste, empieza a existir la posibilidad de que ese negocio se convierta en un negocio rentable. Escucha cómo te lo dije. Empieza a haber la posibilidad de que ese negocio se convierta en un negocio rentable. ¿Cómo se va a convertir en un negocio rentable? Pues con tu creatividad, con tu esfuerzo, con tu trabajo, porque para poder hacer un negocio rentable, los primeros 2 años se tienen que trabajar 2 turnos. El primer turno, ojalá y pudieras tener esa experiencia de seguir trabajando donde trabajas. Segundo turno para tu negocio y explorarlo y explotarlo los fines de semana y todas las tardes de todos los días de cada mes durante los próximos 24 meses para que tú empieces a saber una rentabilidad que a lo mejor en ese momento ya está por arriba del 50% de lo que invertiste. Es decir,
te lo digo en cantidades, invierto $100, gano $250, mis gastos son 125, es decir, 100 más 25 más de renta y demás, la diferencia, la diferencia es tu rentabilidad. Entonces, gastos operativos más gastos de administración menos lo que entró de ventas y te debe dar una cantidad positiva. Si cada vez esa cantidad positiva se va haciendo escalable y cada vez más grande, ese negocio se empieza a convertir tiene una rentabilidad. Y la rentabilidad es la capacidad que tiene tu emprendimiento para generar una utilidad o ganancia. Eh, en términos rápidos, genera mayores ingresos, es decir, mayor entrada de dinero que egresos. Es decir, le inviertes 100 y normalmente ganas más de 250. Para poder saber que un negocio es rentable, necesitas aprender conceptos básicos de contabilidad. Es decir, llevar siempre la contabilidad, no llevarla en la cabeza, no dejarla en las notas, no detener la contabilidad de tu emprendimiento y dejarla para mañana o para después. Si tu negocio tiene que ver con entradas y salidas diarias, todos los días tienes que saber qué entró y qué salió y cuánto estás ganando. Fíjate, en un punto, y te lo digo por experiencia personal, en un punto cuando dejas de hacer esa labor, existe como la falta de saber si tu negocio está siendo rentable, porque en la cabeza, si tú ves clientes entran y salen y metes dinero a la caja y das cambios y compras cosas compras cosas y luego compras un poquito de más porque quieres tener stock, al final todo está quedando en la cabeza por fuera. Pero si llevas un libro de ingresos y egresos, que así se llama en español, es decir, de entradas y salidas, es decir, entradas quiere decir cuánto dinero está entrando y las salidas es cuándo estás invirtiendo en materiales, producto, pago de renta, pago de luz, pago de teléfono, pago de todo lo esto, vas a tener una claridad de qué está pasando en tu negocio. Es, digamos que relativamente sencillo llevar un libro de ingresos y egresos, no es tan difícil. ¿Qué va a pasar si lo llevas todos los días? Lo que va a pasar todos los días es esto. Vamos a suponer que tienes $500 o 500 pesos o 500 soles según donde estés en tu país. El viernes te das cuenta que tienes 500 pesos en la caja y haces tu contabilidad y dices, ok, entraron 50 el lunes, entraron 150 el martes, el miércoles entraron 100 y así le vas sumando y te das cuenta que hay 500 dólares en tu caja o 500 pesos o lo que tú tengas en tu negocio. Si tú piensas que esos 500 que están en la caja son 100% utilidad y te los llevas y de repente hubo un proveedor que no te llegó a cobrar $300 que debes, si te los llevas sin llevar la contabilidad, tu negocio va a empezar a tener números rojos. Entonces, por eso te recomiendo, es bien importante que lleves todos los días, si tu negocio es de entradas y salidas diarias, o al menos una vez a la semana, un libro de ingresos y egresos, para que no lo lleves todo en la cabeza. Hoy hay muchas apps, muchas aplicaciones que se llaman contabilidad rápida, contabilidad fácil para negocios de inicio y algunas de ellas son gratuitas. Te pido que te ayudes probablemente con eso para que la misma app te ayude a llevar entradas y salidas y que en algún momento por una falta de administración o de habilidades administrativas, aunque tu negocio esté siendo bueno, sea rentable, por una falta, fíjate, de administración, lo quiebres aunque sea rentable, es decir, que de repente durante 5 semanas
sacaste esos $500 que estaban en la caja, pero no pagaste proveedores, no pagaste luz, no pagaste gas, no pagaste algunas cosas y quedas con deuda. Entonces es importante llevar esa contabilidad. Y además, otra cosa importante, cuando uno termina de hacer el libro de ingresos y egresos, en el momento en que sea a las 5 de la tarde, 10 de la noche, se lleva uno poquito tiempo, un corte de caja se hace rápido y de repente te das cuenta que tus números, en lugar de ser rojos, y rojo quiere decir que llevas pérdida, son azules, se queda una sensación dentro de ti positiva. Dices, está padre porque entraron $25 libres de polvo y paja. Es decir, es utilidad, no debo dinero. Aunque hay 500, en realidad mi utilidad es de $25 y no debo nada, pero tengo $25. Por eso te comenté algo muy importante, que dentro de los gastos tú te pagues un sueldo, que no vayas a la caja y saques todo ese dinero porque es tuyo. No, págate un sueldo, dedúcelo de ahí y no tomes dinero al 100% de una caja que probablemente no está siendo bien administrada. Entonces, los ingresos y egresos te van a dar mucha luz y te van a hacer sentir que vas por buen camino y que tus ideas, tu exploración, tu experimentación y tu replanteamiento del negocio te van a dar visualización. Entonces es importante que sepas que la rentabilidad va a depender en un amplio sentido de la manera en cómo vas a administrar, cómo vas a controlar la entrada y salida de estos negocios. Cuando tú te das cuenta que los ingresos y la utilidad que queda son mayores que los gastos y permaneces así durante algún tiempo sin incrementar los gastos, es decir, sin hacer un gasto innecesario. No sé, me voy a comprar un carro nuevo, ¿no? Porque está siendo rentable, pero se lo voy a cargar a la empresa y la empresa todavía no tiene el soporte necesario para cargar lo que sería el pago de la renta de un carro, la vas a tronar. Entonces es importante que mantengas la rentabilidad de tu negocio porque los ingresos están siendo mayores que los gastos que estás teniendo en tu empresa. Entonces, si la sobreendeudas, es decir, le metes más deuda que entrada de dinero, lo que vas a hacer es tronar tu propio negocio. Entonces, es bien importante que continúes con la rentabilidad. Una vez que ha pasado esto, que ya llevas tu negocio, que ya llevas 8 meses y que tus números son azules, te sugiero, por favor, te pido que sigas explorando, que sigas analizando la competencia, que sigas ideando nuevas maneras de generar productos o servicios para que los clientes ideales que previamente ya diseñaste, los clientes que previamente ya conseguiste a través de una estrategia de marketing, que hablaremos de ello en el siguiente módulo, de marketing, de una estrategia de Facebook, de Instagram, de correos, de volanteo, de lo que se te venga a la cabeza. Has hecho ya 8 meses de trabajo y de repente estás con algún tiempecito. Dale un tiempo a tu negocio para seguir explorando la competencia y qué tan bueno está haciendo tu producto y tu precio con respecto al mercado para que generes un nuevo producto dentro de lo que habías ofrecido en el mercado. Es decir, ya tienes un segundo producto y ahora ya estás pensando en ofrecer uno tercero para provocar la repetición del cliente que ya es un cliente ideal y que seguramente después de 8 meses ya tienes claro cuáles son tus clientes ideales, cuáles son los clientes un poco más difíciles, qué argumentos y qué speech de venta debes de tener con cada uno de ellos. Por eso en los módulos 1, 2 y parte del 3 hice mucho énfasis en que mantuvieras una identidad y un modelo de autogestión y automotivación para que puedas mantener
de manera prolongada, sustentada y cada vez con mayores habilidades y características esta identidad de ser un buen vendedor. Y no estoy hablando del vendedor que forza a la gente a comprar, no estoy hablando del vendedor que adula la apariencia física de la persona para poder conseguir que le compren porque ya se ve forzada a comprarte. Hoy las ventas están más direccionadas, como te lo comenté, a la experiencia del cliente, que probablemente ese día, aunque tuviste un buen argumento de venta, no forzaste a que la persona te comprara el producto, no hiciste algo de manera desbalanceada, donde tú llegaste a tu target, a tu objetivo de venta en la semana, que debes tenerlo claro también. A la semana yo tengo que vender tanto para sacar en 4 eventos los gastos de la empresa. Y en la semana 1 debo sacar $100, en la semana 2 $100, en la semana 3 $100, en la semana 4 $100 para que yo no me vea yo apretado. Y flexibilizar, si en la semana 1 sacaste $50, en la semana 2 obvio tendrías que sacar 150 o 125, pero en la semana 3 125 para que tus gastos queden cubiertos conforme vas vendiendo. Por eso es importante que tengas una claridad de tus ingresos y egresos. Regresando al asunto de venta, cuando logras establecer una comunicación clara con un cliente y no lo estás forzando a comprar porque no tiene esa necesidad y lo adulaste tanto, le vendiste tanto, le invertiste tanto tiempo, tanto esto, tanto lo otro, que la persona se siente comprometida a comprarte, aunque sabe que el producto que le estás vendiendo ni siquiera lo necesita y probablemente lo aviente en el carro y salga con esa sensación. Y creo que todos hemos vivido eso, sobre todo cuando entramos a tiendas donde hay vendedores voraces, donde hay vendedores que se le llamaban perros, donde hay vendedores que se le llamaban closers, donde se manejaban ese tipo de estrategias de venta irrespetuosas y manipuladoras. Yo te sugiero que no las uses, pero si tu interés es hacerlo, es, digamos, hasta cierto momento válido, pero no equilibrado. Entonces, por favor, a 8 meses de que tu empresa, tu pequeño negocio, tu proyecto de valor, tu arranque rápido, tu arranque palatino de tu proyecto de valor va caminando, vuelve a analizar el mercado, tus clientes ideales, redefine, empieza a sacar un nuevo producto, empieza a hacer las cosas de tal manera que te dé tiempo. En ese momento, a los 8 meses, si disculpen, si tu negocio ya va produciendo y te has podido pagar constantemente un sueldo que probablemente hasta pudiste ahorrar, ya ahí, ya ahí podría considerarse la posibilidad de que te dedicaras al 100% a tu negocio, porque ya te estás soportando, ya no estás arriesgando, no vas a entrar en la necesidad de no tengo dinero y probablemente verte en la necesidad forzada de jalar a un inversionista, es decir, a alguien que te preste dinero, ya sea de manera por un ser humano que te preste dinero seguramente a un alto costo de intereses, o agarrar un préstamo bancario que te forzará a trabajar y probablemente te hará tambalearte un poco. Entonces, ahí a los 8 meses, 9 meses, 10 meses, explora la posibilidad y calcúlala. Todo negocio tiene riesgos. Todo negocio tiene riesgos. De repente, esa idea de haber estado tanto tiempo, si te parece llamarlo así, tratando de desarrollarte una identidad, tratando de desarrollarte modelos de motivación, tratando de desarrollar identidades específicas, tiene que ver con eso, para que tú tengas la posibilidad de decir, ok, me siento fuerte, me siento bien, no estoy seguro todavía, pero la única manera de que hay en ese lugar donde
todavía no alcanzo a ver más allá de mis pies y veo todo nebuloso porque algo donde me voy a meter. Dar el primer paso implica un poco de riesgo, pero aún así, aunque no hubiera neblina, aunque no hubiera nada en el camino, dar el paso implica riesgo. Entonces, todo negocio implica riesgo. Por favor, si vas a jalar algún negocio, algún socio, no le digas, te garantizo 100% la efectividad del negocio. Por favor, séle sincero. Dile, ok, en todo negocio hay un riesgo. Mi business plan, mi plan de negocios está por escrito aquí y mi plan es este y este y este y este. Y mi ROI, es decir, ROI, mi retorno de inversión es calculado aproximadamente a 2 años. Entonces, no prometas cosas que, por ejemplo, no va a pasar, pero te doy un ejemplo. Le dices, no te preocupes, inviérteme tus $100 en mi negocio y en 90 días te garantizo que te los regreso con este contrato y demás y bla, 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 bla. Probablemente la garantía del 100% exista porque tú lo crees así, pero ¿qué tal si de repente no sucede y garantizaste algo que no estás diciendo? Entonces, por eso se calculan los riesgos. Un inversionista ya experimentado te va a pedir datos muy importantes. Un inversionista, alguien que te va a dar dinero para que produzcas utilidades sin que él haga nada, te va a pedir ciertas garantías. Entonces, es importante que sepas que la promesa sin explorar el riesgo latente que existe, tomar decisiones, es importante. Seguramente si ya tienes más de 30 años, ya te has de haber dado cuenta que de repente el disponer de algún proyecto de vida, el disponer de algún plan de vida, el disponer de alguna interacción en alguna relación, aunque uno puede poner su mente, su corazón y su entusiasmo en ella, no implica el éxito de la misma. Y eso solamente hablando de interacciones con otros seres humanos. Entonces, en un negocio donde vas a interactuar y necesariamente requieres de la compra de otros seres humanos, la garantía de que estén ahí será directamente proporcional, es decir, será efectiva, pasará y será positiva directamente proporcional al esfuerzo que le metas a tu emprendimiento. Entre mayor esfuerzo, mayor conocimiento, mayor exploración, mayor experimentación, mayores posibilidades de éxito vas a tener. ¿Vamos bien con esto? Entonces, pásame deditos, por favor, veme diciendo con esto. Le doy una pasadita a este asunto. Recuerda que si a lo que te vas a dedicar es una pasión y realmente o la conviertes en una pasión, esto va a dar, va a hacer que estés enfocado, enfocada en lo que estás haciendo. Por lo tanto, te comentaba yo, explorar parte verde en la parte inferior de tu pantalla. Explorar implica que utilices todas las herramientas que hacen que en esa exploración aportes una innovación, es decir, que metas un producto nuevo, siempre fijándote en que el modelo de negocio que estás utilizando, ya sea salón de belleza, comida, algo, sea un modelo que ya está funcionando y que durante el modelo de pasión, es decir, cuando ya estás súper bien contento, contenta, ya estás metido hasta el tuétano, es decir, hasta el líquido que está dentro de los huesos, divirtiéndote con tu negocio, es el momento donde podrás variar el modelo y adaptarlo hasta que esto no resulte en un superávit. Por ejemplo, voy a decir, tus gastos son $100, pero al mes tus gastos al mes totales son $100 y estás obteniendo 800 al mes. Síguele así por un año más, antes de hacer cualquier modificación, antes de agrandar tu negocio, porque necesitas replantear, es decir, rediseñar tu negocio para poder pensar en agrandarlo. ¿Y qué vas a necesitar ahí? Pues inversión. Vas a necesitar dinero, vas a necesitar arriesgar.
lo que has ahorrado para poder expandir tu propio negocio, pero necesitas replantearlo. Es importantísimo que con el éxito de que, como te comenté, directamente proporcional a a las ganas, al entusiasmo, al replanteamiento, al aprendizaje, a la contabilidad, a la administración, vas teniendo que antes de variar el modelo tengas un superávit económico, probablemente en esta ocasión ya sin necesidad de un inversionista, de un socio, o a lo mejor en ese momento ya le quieres liquidar al socio y decirle, mira, entraste como inversionista, ya te puedo regresar tu dinero, muchas gracias por haberme apoyado y pues gracias y ya está tu dinero y te quedas al 100% con tu negocio. Pero eso va sucediendo paulatinamente, entonces explora, innova, maneja un modelo que ya exista y sobre todo mete un estado de pasión. Ahora, en este asunto de el querer es poder, me decían mis abuelos hace muchos años, muchos años, más de 50 años, hijo, el querer es poder y no sé qué, y en aquellos tiempos sí era muy aplicable porque pues se necesitaba saber poco para poder iniciar un negocio, pero hoy querer, poder y saber son el triángulo que necesitas tener indispensablemente en un emprendimiento. Entonces, el asunto tiene que ver con esto. Alguien me preguntó la vez pasada, que ya tenía, que su esposo había hecho un arranque de su negocio y que se dedicaba, creo que a construcción o algo de ahí. Y que lo que estaban viendo es que necesitaban más clientes y necesitaban saber cómo podrían expandir el negocio y demás. Entonces, el hecho de querer ideas para poder tener un éxito, necesitaba la persona, lo que se dio cuenta es que necesitaba conocimiento, es decir, de la parte inferior izquierda de tu pantalla del poder, es decir, que ya estaba haciendo experimentos, ya estaba esto, ya estaba buscando, necesitó saber para poder decir, bueno, es que no sé cómo le puedo ayudar, no tengo una idea de cómo puedo ayudarle para poder ayudarle con conocimiento, con tecnología, con gestión, con redes de mercadeo, no sé, entonces necesitaba conocimiento la persona, fíjate, para desarrollar actitudes y con su trabajo, con su desarrollo, con su aprendizaje, junto con la tolerancia a la frustración, porque uno en el aprendizaje normalmente se frustra precisamente porque el aprendizaje en algún momento es incómodo y que pase en algún momento la frustración y que se convierta en un modelo de motivación. Entonces, es importante que sepas que conocimiento, práctica y desarrollo de actitudes y la constante desarrollo de ideas innovadoras, ideas empujadoras, ideas solutivas, ideas de desarrollo, vas a tener una mayor posibilidad de éxito. Aquí en este tipo de flyers que me voy encontrando en San Google, que todo lo sabe y todo lo tiene, le pone normalmente éxito al 100%. Yo te pongo ahí la posibilidad, la incrementarás de éxito. Yo deseo con todas las energías posibles que mi mente me da, que lo que estés haciendo en donde lo estés haciendo o que lo que estés planeando donde lo estés planeando tenga el mayor y mejor y más alto desempeño en prosperidad y plenitud. Sin embargo, requieres de conocimiento, actitudes, ideas constantemente para poder lograr eh, eh, este empuje, esta idea de saber que un negocio requiere del desarrollo de una identidad y esa identidad, si estás aprendiendo a querer ser
empresario o empresaria, eh, eh, es necesario que practiques esa identidad, porque esa identidad, si nunca has sido empresario, empresaria, nunca has tenido un negocio, la vas a desarrollar. Vas a sentir que se siente ser empresario, vas a sentir que se siente de repente que esté llegando el fin de mes y que ya hayas completado los gastos suficientes y necesarios 2 semanas antes y que todo lo que está entrando ya tienes la conciencia clara de que son utilidades. Ya los gastos se pagaron hace 15 días y todo lo que está entrando desde el día 16 de este mes fueron puras utilidades y me siento regocijado y contento y brinco como pájaro, chapulín, águila, cóndor y métele tigre y tu animal de poder y todo ese rollo porque estás motivado. Entonces, eso pasa así. O podría pasar que es día 21 del mes y todavía no le llegas ni a los gastos y dices, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer ideas, tengo que meter un conocimiento, tengo que tener actitud, tengo que hacer esto para poder salir avante con este asunto. Entonces, la identidad de un emprendedor es una identidad que se va practicando, que se va acomodando, que se va modificando y que sobre todo cuando mantienes tu fe en físico, emociones y mente lo suficientemente encaminadas con un conocimiento, con una actitud, con una idea, con un plan de negocio y con un plan a corto, mediano y largo plazo con respecto a tu proyecto de emprendimiento, seguramente tendrás mayores posibilidades de solutivas de cualquier evento que se te pudiera presentar en como en todo en la vida. Si te acuerdas de uno de los flyers que puse, ¿no? Uno pone día 1, minuto de salida, día 2, momento de llegada, ¿no? Y pone uno, se imagina uno la raya recta, ¿no? No, 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 va a ser así de a veces hasta con regresos y demás. Y entonces por eso es importante que mantengas esta ensayo de identidad. Para los que ya iniciaron negocio, ya son duchos, ya son esto, seguramente ya lo saben, pero para los que están apenas explorando, experimentando y rediseñando, esto es una parte fundamental porque es como tu detonador, es como la mecha que va a prender cada vez más hacia donde te vayas a dirigir exitosamente. Y es importante que sepas que una vez que el proyecto ya arrancó y demás, inviertas tiempo. Este flyer me gustó mucho, ¿no? Porque está haciendo su obra de arte, ya está todo manchado y demás, y aún sigue diseñando, aún sigue viendo, aún sigue operando. ¿Y qué va a hacer esto? Es esta parte que está dentro de nosotros y que da para poder saber que el reinventarse, rediseñarse, implica aprendizaje, implica motivación, implica eso de lo que te he estado hablando. Como lo comenté en el módulo 1, este es el aprender, aplicar y adaptar, es decir, es un entrenamiento básico de emprendedurismo, por eso se llama 1.0. Y la idea es que sepas que el camino se abre haciendo brechas, que el experimentar, el crecer, el de repente tomar riesgos calculados, tratando de controlar la posible pérdida, el que de repente gestionar las reglas antes de romperlas, el equivocarse, es parte de cualquier proyecto de vida y que sobre todo que si de repente tomas esto como una parte de diversión de tu experimento de vida, eso te generará, créemelo, con creces, una experiencia de vida de la cual mantendrás normalmente un estado motivacional lo suficientemente eh, eh, profundo para continuar con él. Entonces, vamos bien con esto. Por favor, coménteme, deme. Gracias, gracias, gracias una vez más por participar en este módulo 4. Como de costumbre, te dejo los datos y recuerda que el cambio implica un resto, un resto de cosas, pero que finalmente seguramente ya te has de haber dado cuenta.
que implica esto. Eh, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvimos en comentarios, Mar? Todavía no hay preguntas. Les No pedimos hay. de favor si levantan sus manitas. Sí, por favor, ¿cómo? Sí, tengo una pregunta. Venga, venga. ¿Quién Sí, es? mi nombre es Alex. Te quería preguntarle si es tan amable de enviarme los módulos anteriores de las clases desde la primera hasta el día de hoy a mi correo electrónico. Sí, Alex, por favor, ponnos tu correo electrónico en el chat de ahorita y nos encargamos de que eso suceda. Sí, sí, muchas gracias. Sí, ahora es importante que sepan que haciendo las actividades sugeridas, lo que te comenté que fueras haciendo, vas teniendo como un, un asentamiento o una basificación o una realidad más cercana a lo que implica iniciar un modelo de emprendimiento. Cuando hacen las actividades seguidas, por eso yo no le llamo tarea, ¿no? Porque la palabra tarea tiene una carga escolar y que a veces quisiéramos no haber conocido la palabra tarea, porque a veces eran tareas que decía uno, ¿y para qué voy a leer un libro de 5,648 páginas y voy a hacer un resumen de ese libro para mañana? Entonces, por eso le pongo actividades sugeridas y si la sugerencia te hace sentido, cuando llevas a cabo las actividades sugeridas, por eso hago énfasis en cada siguiente módulo, te van, te va cuadrando la idea del emprendedurismo, te va cuadrando la idea de que las actividades tienen una idea fundamental de darte claridad a lo que estás tratando de hacer, Alex. ¿Ok? Hello, hello. Ya se fue Alex. Dígame, Angélica. Sí, Sí, buenas dime. tardes. Yo tengo una duda acerca de si yo estoy rentando un local para un negocio. No, no estoy haciendo nada todavía, pero si voy a rentar un negocio y como usted estaba explicando que, por ejemplo, que a la semana o al mes teníamos $500, ¿de qué manera pudiera yo estar ahorrando o guardando para pagar los gastos de luz, de agua, todo lo que implica rentar un negocio e incluso la renta, ¿verdad? De un, De un ¿cómo? negocio. Ajá, de un local. Ok. En la redacción de tu proyecto de negocio existe algo que se llama gastos operativos. Los gastos operativos implican que escribas, que lleves por escrito cuánto sería la renta, la luz, el agua, el teléfono, la limpieza en caso de que esté considerada así, para que sepas mensualmente cuáles serían los gastos de operación. Y no nada más tiene que ver con el abrir la puerta del negocio que vas a llevar, sino los insumos que vas a consumir ahí. Por ejemplo, si compras y vendes pasteles, el que te provee los pasteles, pues va a haber un costo ahí que lo tienes que cargar en los gastos operativos. Si digamos 500 es el costo de la renta del local, pero te gastas 300 en compra de pasteles, en realidad serían $800, más tu sueldo, que es bien importante que tengan un sueldo, aunque sea a lo mejor al principio muy significativo, pero que recibas de tu propio esfuerzo algo que lo recibas. Créeme que si, por ejemplo, al principio, solo por darte un ejemplo, te das $50 al mes, pero los tomas y los agarras, aunque digas y los voy a regresar, el hecho de tomarlos físicamente y regresarlos, algo pasa adentro de ti. Es decir, recibes un premio por tu esfuerzo. Sí. Entonces, la operatividad tiene que ver con entradas y salidas y contabilidad básica, que créemelo, cualquier mujer que esté viviendo por su propia cuenta y trabajando
y haga compras de supermercado y ya lleva contabilidad en su cabeza. Sí. ¿Okay? Cualquier mujer diga, ay, sí, yo no sé hacer contabilidad. Alguien me dijo de aquí del grupo y le digo, a ver, ¿no sabes hacer contabilidad? Sí. ¿Cuántos años llevas de casada? 25 años. ¿Cuántos hijos tienes? No, pues que 5, me dijo. Ok. ¿Tienes marido? Sí, ok. ¿Y me dices que no sabes hacer contabilidad? ¿Seguro has administrado tu casa? ¿Seguro has hecho magia con el dinero que te dan? Y seguro en tu cabeza tienes una idea clara de entradas y salidas. Entonces, sí la saben hacer. El asunto es que lo hagan por escrito y sepan que hay, a la antigüita, esto tiene miles de años, entradas y salidas. Okay. Y al final del día saber si, como le decía yo en este ejemplo que le comenté a la persona que me preguntó, si tu marido te da $500 a la semana para gastos y tú sabes que te gastas 600 y no dices nada, tú sabes que hay un problema ya de déficit, que estás ya en números rojos, ¿sí o no? Sí. Angélica, Sí, ¿sí o no? sí. Aunque esta persona no llevara por escrito lo que se gasta en comida, lo que se gasta en gasolina, lo que se gasta en insumos, en cosas de la casa, si el marido le da solo $500, ella en su cabeza sabe que tiene que dejar de comprar algo para que le alcance, ¿cierto? Sí. Eso es contabilidad básica. Ujú. Entonces me dice, entonces sí sé hacer contabilidad. Le digo, tú dime, llevas 25 años como contadora general de la empresa que se llama Tu Familia. Digo, y según lo que escucho, con éxito. Digo, la cosa es que aprendas a llevarlo por escrito. Y ya. Entonces, se desarrollan esas habilidades y me parece que cualquier persona que haya administrado los gastos de una familia tiene conocimientos. Entonces, no hay posibilidad de que alguien más, aparte de esta persona, me diga, ay, yo no sé hacer contabilidad. Solo necesitas saber cómo se apunta en un cuadernillo y podrás hacerlo. Ay, muchas gracias. Está bueno. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? Ya están bien callados. ¿Está haciendo mucho calor o qué? Fíjense que cuando se queda muy Está callado. frío. Fíjate, ya tú, allá Mari, andas con frío. Cuando se quedan muy callados, yo tengo una dualidad de sensaciones. O se aburrieron, o se aburrieron, o todo les quedó súper claro. Entonces no hay manifestaciones y... yo Leticia, tengo... ¿querías comentar Todo algo? quedó claro. Disculpen, bueno, no sé, no sé si hasta mi pregunta está un poquito revuelta con todo lo que escuché, a ver si me puedo explicar. Tú Por dímelo. ejemplo, lo que él comentaba ahorita anteriormente, que comentaban, por ejemplo, cuando uno ya está pensando en tener un establecimiento, es porque ya tenemos una idea, ¿verdad? Y Sí, luego también parte de cuando comentó que cuando estemos en ese proyecto generalmente no dejemos, como quien dice, el proyecto 1 y el 2, o sea, nuestro trabajo, digamos, fijo, para exacto. estar invirtiendo en el segundo. Ujú. Como por ejemplo, si ya tenemos ese segundo, haciendo cuentas, más o menos en qué tiempo o también en qué punto podemos decir, ya estoy invirtiendo y estoy pagando mis gastos, como dice usted, operativos de mi primer trabajo y este segundo no está dando para cubrir todos los gastos, ¿verdad? Ujú. Eso puede estar pasando por mucho tiempo, que tengamos que estar usando el primero para cubrir el segundo, o hasta qué punto ya podemos estar más o menos avanzados para poder
ya tener un local y saber que cierta parte la podemos cubrir con las ganancias del local y a lo mejor apoyarnos en el primer trabajo. Sí. Porque ya ve que a veces podemos, bueno, yo hace mucho tiempo en México sí tenía así un emprendimiento. Ujú. Entonces a veces invierte y luego no tiene ni del primero ni del segundo. Mira, Por un tiempo probablemente. sí, eres Rosalba, ¿verdad? Sí. Ok, mira Rosalba, algo que comenté seguramente primer, segundo módulo, no hay una manera correcta de escribir un plan de negocio. No la hay. Existen procesos, existen pasos para hacerlo y la verdad es que es como un emprendimiento, puede que se parezcan unos con otros. Entonces, número uno, no hay una manera correcta, porque ¿quién es el que va a vivir el proceso de desarrollo del negocio? Pues la persona que está iniciando el negocio y el contexto y entorno que tiene, es decir, el país donde vive, los insumos que tiene, probablemente sale a su jardín y de ahí los corta y luego los vende. Eso va a darle una gran diferencia con respecto a alguien que tiene que ir a comprarlos a un mercado. Entonces, por eso te digo, no hay una forma correcta o incorrecta de hacer un business plan. El business plan, el proyecto de tu negocio lo planteas tú. Ahora, con respecto a tu pregunta, cuando está pasando eso que tú dices, que le inviertes y no ves que crece tu negocio, en ese momento yo lo que haría es replantear qué está sucediendo y analizar cuánto está entrando, cuándo le estás invirtiendo y cuánto te está quedando. Y si no hay una suficiente cantidad de dinero que esté entrando para que tu negocio sea rentable, necesitas replantearlo para poder hacer que ese negocio sea rentable. ¿Cómo se sabe que un negocio sea rentable? Cuando tienes más dinero del que gastas. Si eso no sucede en los primeros 2 años, porque falta tiempo, porque no hay suficientes clientes, por las razones que analices, Rosalba, necesitas tener un análisis para saber la causa por la cual tu negocio no está siendo rentable. Pero al menos debieron pasar 2 años. Ok. Muchas gracias. Entonces, es importantísimo. Si ahora, al menos es, como te lo dije, no hay una manera de saber si está bien o está mal. Pero te hago la aclaración, Rosalba. Si ya empezó a generar incomodidad en ti, en tu corazón, en tu mente, en tu sexto sentido femenino y ya no estás a gusto, revísalo ahora, no te esperes los 2 años. ¿Por qué? Porque te vas a empezar a generar cosas en la cabeza que van a hacer que cada vez le pongas menos ganas al negocio. ¿Me estás entendiendo, Rosalba? Sí, sí. Entonces, no te esperes a que sea incómodo y que le tengas que reclamar al que esté enfrente, al socio, al operativo, al empleado, al quien sea, que le pidas utilidades cuando no ha habido un reanálisis de cuánto está entrando, cuánto se está vendiendo y en qué se está gastando el dinero. Sí. Entonces es importante, Rosalba, si hay una campanita ahí que te está diciendo, hey, ya no me está gustando, replantéalo, fíjate, reanalízalo, replantéalo y toma decisiones. A veces en un emprendimiento, a veces es mejor detenerse un poco para poder arrancar después. ¿Ok? Ahora, recuerda, en la identidad que seguramente si llevaste a cabo las actividades que te pedí que dejaras, que hicieras las actividades sugeridas, uno de los principales fundamentos es que aprendas a gestionar con los resultados negativos, que aprendas a saber que a veces las cosas no salen como uno quiere. Y que el saber que
las cosas no están saliendo como uno quiere, lo observes como una oportunidad para resolver eso y lograr que tu emprendimiento o tu negocio salgan a flote por el esfuerzo, la dedicación, las actitudes y el nuevo conocimiento que estás aplicando. ¿Quedó claro, Rosalba? Sí, sí, muchas gracias. Ok, ok. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Marchantitos, marchantitas. ¿Quién dijo yo? Es viernes y el cuerpo, mente y conciencia y corazón lo sabe. Hey, hello, hello. Ya todo el mundo calladito. Ya nada. Uno por uno, Nada ¿eh? más una preguntita. Si podrías repetir las actividades sugeridas del módulo 4. Actividades sugeridas del módulo 4. No va a haber estas. En el módulo 4 no, de manera intuitiva, por los resultados que he estado viendo, no va a haber actividades sugeridas del módulo 4. ¿Por qué? Que si te dejo más carga de trabajo sin que hayas hecho las anteriores, no vas a completar las anteriores, entonces vas a tener esta semana para poder hacerlo. Cualquier cosa, duda o situación que tengas, escríbenos por correo o mándanos un mensaje y la resolveremos prácticamente de inmediato. En este momento, con la información que te di, seguramente está como amalgamando, como acomodándose la información de lo que es realmente ser un emprendedor. Alguna vez platicando con algunos empleados, en México le llamamos godines, ¿no? Que están empleados sobre todo en gobierno, son empleados de gobierno. Estaba yo platicando con unos 30 godines y todos hablaban de lo difícil que era iniciar un negocio, todos hablaban de lo mal que le había ido a fulano, a perengano y a sultano. Hablaban algunos de las estrategias de arranque de negocios y todos eran expertos, estos godines que tenían al menos 20 años de trabajar para una empresa de gobierno en México. Y pues yo los escuché y el promedio general de estos personajes llamados godines era que era terriblemente difícil hacer un emprendimiento. La plática duró entre hora y media y 2 horas, entre risas y gestiones y demás, y al terminar casi todos de ellos de decir sus opiniones, yo les pregunté, ok, es genial haberlos escuchado, interesantísimo, he aprendido mucho. Y les comenté, por favor, solo para hacer una estadística rápida, levanten la mano los que alguna vez en su vida han emprendido un negocio. Yo te pregunto a ti, de esos 20, ¿cuántos crees que levantaron la mano? Dime. Ninguno. A ver, ¿quién más? ¿Cuántos creen que levantaron la mano? Eran 20. Y todos hablaban como si fueran expertos emprendedores. Ninguno. Ninguno. ¿Me van siguiendo con esto? Ninguno de ellos había intentado en su vida hacer un negocio. Pero todos hablaban de lo difícil que era. Una de las partes importantes, yo como emprendedor en varias modalidades de negocios que he hecho, algunos solo por explorar, otros porque son pasiones, otros porque sé que aunque la propuesta de negocio tiene que ver más no como un negocio, sino como una aportación de contenido, de valor a las personas, como una radio que tengo, de la cual Marta Elisa, que es una compañera de andanzas de hace, es la productora y directora de la radio. La verdad es que
es un proyecto, es un emprendimiento que aporta valor, punto. ¿Y cuáles son nuestras ganancias? Pues valor, el agradecimiento de las personas, el así, pero es un emprendimiento que tengo yo ahí y que le aporto porque tengo la capacidad de explorar en eso. Entonces, una de las cosas que yo he visto en la mayoría de los emprendedores nuevos es que el contexto, es decir, con quien vives, con quien trabajas, con los que les platicas, que vas a emprender un negocio, normalmente no han hecho ninguno, te quieren enseñar o te quieren hacer evitar que emprendas el negocio. Por favor, te pido de la manera más encarecida, si no puedes escucharlos, estaría más padre, ¿eh? Pero si no te queda de otra más que escucharlos, pues nomás óyelos. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Pues óyelos es respetuosamente permitir que termine, agradecer el comentario y desechar esa información. Porque la estás recibiendo de una persona que no tiene experiencia y que te está vaciando en ti sus propios miedos. ¿Está bien? ¿Les queda claro el consejo? Mari, ¿levantaste mano? Sí, tengo una pregunta, Ricardo. Venga. Estaba escuchando lo del financiamiento. ¿Qué tan productivo? Bueno, y esto nos lo preguntan mucho en la cámara. ¿Qué tan productivo es el que cuando ves que tu negocio no está siendo rentable, tú pongas parte de tus ingresos en estar pagando, ¿cómo se dice? Difusión, marketing, que si el radio, que si el boost de los Facebook posts o cualquier otro tipo de marketing de paga? ¿Qué tan recomendable es hacer eso, Ricardo? ¿O cuál sería el momento preciso para que eso no afecte las finanzas de lo que tienes actualmente en el negocio? O bien, ¿cuál sería el momento preciso para hacerlo? Ok. Regresamos al concepto de rentabilidad. Un negocio es rentable cuando estás obteniendo utilidades, es decir, cuando la suma de los ingresos y los egresos te da números azules, es decir, te está dando un beneficio económico. Antes de cargarle un gasto más al negocio que lo haría todavía menos rentable, primero yo analizaría por qué no está siendo rentable. ¿Le está haciendo falta calidad de producto? ¿Le está haciendo falta definir clientes ideales? ¿Le está haciendo falta un análisis de mercado más profundo? ¿El precio está elevado del producto que estoy haciendo? Antes de meterle publicidad, yo analizaría las causas por las cuales el negocio no está siendo rentable. Probablemente tiene más gastos que entradas. Entonces, lo primerito sería reducir los gastos innecesarios. Lo primerito. Y si no está siendo rentable, dejarlo flat. Si no me quita, tampoco me está dando. Es decir, lo que entra sale y lo único que faltaría es que se aumentaran los ingresos para poder empezar a producir utilidades. Ahora, un negocio que sí, fíjate las condicionantes que voy a poner. Se le ha puesto. Se le puso esfuerzo, trabajo, definición de clientes ideales y está trabajando y no entran clientes, después de 6 meses, es probable que se considere una posibilidad de decir, hey, esto no está funcionando, cierro rápido, no me desgasto económicamente, cierro el negocio, no me desgasto económicamente, replanteo, me fortalezco a través de nuevos conocimientos, nuevas habilidades y empiezo a tomar otras decisiones y replanteo la posibilidad de abrirlo después. O lo pongo en ceros, es decir, lo que entra sale y a partir de ahí defino
tiempos específicos, 30, 60 o 90 días, que hoy con $200 en Facebook puedes hacer una buena campaña, siempre y cuando la sepas hacer o siempre y cuando la persona que te la va a hacer te ofrezca la mayor factibilidad de resultados. Conste que te lo estoy diciendo así, no garantía, que en Facebook igual tampoco hay garantías, la factibilidad de resultados y que tú decidas en qué momento empieza a ser detonante o empieza a ser, ya entró $1 más, $2 más, $3 más. Como lo comenté, Mari, la única persona que sabe si ese negocio está siendo rentable o no es el que está dentro del negocio, sí, solo sí lleva su administración. ¿En qué momento podría decidir alguien cerrar un negocio? En el momento en que se acabaron los recursos. Punto. Si ya no están entrando y estás cargando al 100% los gastos de un negocio, al 100%, cierra ayer. Porque eso no es un negocio. Entonces, cargar los gastos al 100% después de 6 meses, 7 meses, 8 meses de estar tratando de hacerlo, no es un negocio. Ahora, te pongo otro contexto. Imagínate que te pusieron el negocio o lo pusieron solo para tener algo que hacer. Existe un superávit económico de $300,000 en la cuenta bancaria y los gastos son de $1,200 y lleva 6 meses sin producir, pero la verdad es que me ocupa en tiempo y no tengo problema con continuar con el negocio, pues es caso excepcional, ¿no? Pero si el negocio es para producir dinero, si ya lleva 4 o 5 meses y no está produciendo dinero, yo me replantearía la posibilidad de analizar por qué no está funcionando, analizándolo clientes, entradas, salidas y campaña de marketing, y a partir de ahí decir, vamos a cerrar y nos hacemos retirada, nos reorganizamos, aprendemos más cosas, nos capacitamos y le volvemos a entrar con un rediseño de producto antes de que los gastos sigan comiendo probablemente lo del primer turno. Gracias, Ricardo. Sí, con gusto, con gusto. Para las demás quedó claro también esto, ¿no? Porque, me voy a aguantar, porque yo soy bien macho. Por ejemplo, cuando decían a mí, usted sígale aunque le duela. No, hombre, pues un ratito está bien. Pero si ya duele demasiado, pues párale. No necesitas sufrir para poder hacerlo. De hecho, había un eslogan en los que hacían físico-constructivismo. Si no duele, ¿cómo era, Mar? Si no hay dolor. No pain, no gain. No, si no hay pena, no hay ganancia. Ganancia. Exactamente. Ajá. A mí me parece que ya los tiempos no están como para que le sufras. Están como para que más bien tomes decisiones cada vez con mayor información y con una alta posibilidad de que tengas éxito por los elementos que estás sumando entre conocimiento, experiencia, capacitación, análisis de mercado, mercadeo y tomas decisiones para hacer tu emprendimiento. A mí me parece que es así. Sufrir algo, digamos que, órale, un tantito, ¿no? Pero no mucho, no mucho. Ya le estoy sufriendo esto. Y nomás porque mi abuelo me decía, cerrar un negocio es un fracaso. Ay, no, ya hay muchas historias de gente que está encumbrada y que si ves la historia de Steve Jobs, de iPhone, si ves la historia de Michael Jordan, si ves la historia de muchas personas que tienen que ver con el éxito, la cantidad de veces que tuvieron que hacer un emprendimiento y no haber logrado éxito fueron realmente muchas. ¿Ok? Es esto que yo les comento a algunas personas. Un maratón corrido, caminado, trotado, son 26.2 millas. En kilómetros serían 50. 42. ¿Cuánto? 42.
42 kilómetros. 42 kilómetros sin detenerte. Sin detenerte. ¿Lo harías ahorita? Hey, díganme, háblenme. No, pónganme dedito abajo, no, hombre, yo no. ¿Lo harías ahorita en este momento porque tienes un corazón grandote y tu abuelo te dijo, ándale, córrele, órale, va. Inicia tus 42 kilómetros ahorita. ¿Lo harías? No. Obvio, obvio. Muchos van a decir no. ¿Por qué? Porque es muy cansador. No podría ahora empezar y hacer 42. Aparte con esta pandemia, muchos, incluyéndome a mí, quedamos subidos de peso fuera de condición. Ajá, díganme Así más que ahorita cosas. sería el peor momento. ¿Por qué no los harían? Exacto, porque sería muy cansado, porque las condiciones No tengo experiencia, no he hecho maratón. No has hecho maratón, no tengo condición física, exactamente, probablemente alguna de ustedes diga, ¡ay, a mí ni me interesa! ¿No? ¿Para qué? ¿No? Alguna diría, ¡ay, para qué voy a andar haciendo eso? ¡Qué aburrido!, ¿no? Entonces, dependiendo de toda esta situación, si me sigues con la metáfora que te estoy diciendo, el meterse a un maratón tendría que tener un beneficio al final necesitarías ver un beneficio que te llevara a decir, ok, al final de los 42 kilómetros, el beneficio que voy a obtener, uno, es necesariamente tendré que estar entrenada, y eso va a hacer que mi figura física tenga un cambio. Mi alimentación va a tener que cambiar, mi mente va a tener que cambiar, porque es un emprendimiento. ¿Sí me sigues con esto? Y entonces tengo que planear. Si yo soy sedentaria, y hacer un maratón me va a implicar planearlo dentro de un año, lo que tendría que hacer es primero caminar la primera milla, ¿no te parece? El primer kilómetro. Y si ya caminaste de tu casa al primer kilómetro, pues ni modo que te quedes allá, ¿no? Te tienes que regresar. Ya serían 2 kilómetros. Y así, tú eres la que decide el faro, el rumbo, el camino y el primer paso. Nadie más. Tu camino, tu emprendimiento, tu proyecto, tú eres la que decide. Tú eres el camino y el primer paso. Y si lo tienes definido en un proyecto, en un emprendimiento, en un faro, en un algo en tu vida que te lleve a sonreír cada vez que te acuerdas de eso, vas por buen camino. Tú eres el camino y el primer paso. ¿Queda claro la metáfora? Sí, Ok, muchas gracias. está bueno, está bueno. ¿Alguien más? Mis queridos Alex, Ashley, bien calladitos, todo el mundo así. Y yo no quiero decir que luego parece que me está regañando. No, no es cierto. Ahí estamos. Entonces, por favor, no va a haber actividades. Obviamente que te quedaste ya con la idea de hacer alguna actividad. Yo espero que hagas algo en este módulo 4, que le continúes planteando, que le continúes así. Por ejemplo, ¿sabes lo que es un libro de entradas y salidas? Si no, investiga, ya tienes actividades que hacer. ¿Sabes cómo se escribe? ¿Sabes cuánto cuesta tu producto? ¿Sabes en cuánto lo vas a vender? Tienes actividades. Nada más que yo soy bien buena onda, porque hoy me levanté súper mega de buenas. No les voy a dejar actividades sugeridas, paréntesis, tarea. Se siente chido. Muy bien. Entonces ya no hay más que hacer. ¡Ay, carambas!
4, Mar, no me levantaste la mano, ya me pasé 15 o más. 15 o más minutos, ¿verdad? Bien, entonces, ¿les parece bien si les deseo que tengan un excelente archi recontra ultra pleno fin de semana? Porque tú lo decides, porque tú lo abrazas, porque simplemente hoy respiras, sientes y sonríes. Tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes, misma hora. Y ahora sí, como dijera el tío Gamboy, que fue un personaje de niños hace mucho tiempo, mismo canal, a la misma hora. Gracias. Las abrazo. Muchas gracias. Las abrazo. Pásensela súper bien. Gracias a todos. Gracias por su Bye. tiempo y que todos estén bien. Muchas Que pasen gracias. buen fin de